Buenas tardes, bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Hoy vamos a conversar sobre las elecciones parlamentarias que se efectuarán en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Pero antes de entrar en materia, permítanme hacer referencia a un hecho que llama poderosamente la atención por sus connotaciones geopolíticas y las graves repercusiones que pudiera tener a nivel mundial. Y es el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh. Este señor iraní fue asesinado en Teherán en un acto terrorista y es uno de los padres del programa nuclear iraní. El pasado viernes 27 de noviembre, a aproximadamente 90 kilómetros de la capital de Irán, Teherán, fue interceptado por un coche bomba. Las imágenes recorrieron el mundo, fue un hecho comunicacional público y notorio, como después que estalló el coche bomba, tirotearon a los tripulantes del vehículo con francotiradores. Es bueno recordar que Israel, de manera sistemática y con una altísima recurrencia, generaba hechos noticiosos para criminalizar a Fakhrizadeh y a través de los medios lo acusaba de ser responsable de un proyecto para la fábrica de la bomba atómica. Vamos a ver este video de Hispan TV sobre el hecho. Un funcionario estadounidense junto con otros dos oficiales de inteligencia admiten que Israel estaba detrás del ataque al científico. No estaba claro si Estados Unidos estaba informado de la operación, pero estos son los aliados más cercanos que han compartido por mucho tiempo inteligencia sobre Irán. En Estados Unidos no comentaron sobre el atentado, pero algunos funcionarios estadounidenses argumentaron que la muerte de Fakhrizadeh, el último de una serie de asesinatos misteriosos de los científicos nucleares de Irán, contiene un mensaje escalofriante a los demás científicos nucleares iraníes. Si pudimos atraparlo, también podemos atraparte a ti. El asesinato de Fakhrizadeh en esa acción terrorista que los Estados Unidos no dicen nada, a pesar de que andan por el mundo entero criminalizando, satanizando y estigmatizando gobiernos de terroristas, llama poderosamente la atención que no es el único científico nuclear iraní asesinado. Anteriormente habían asesinado dos. Lo que pasa es que este hecho se suscita dentro del territorio iraní. Pero además se hace necesario resaltar que hace 2 años una revista bimestral estadounidense sobre política internacional que se llama Foreign Policy, ella hace análisis de política internacional y temas globales, elaboró el mapa de las 500 personas más poderosas del planeta, en las cuales estaban incluidos 5 iraníes y Fakhrizadeh era uno de ellos. Y a raíz de el asesinato, el ministro de Defensa iraní
emitió unas declaraciones de pésame, de dolor, de consternación, y allí agregaba, cuando se refería a Fraquise, que él dirigía la Organización de Investigación e Innovación Defensiva y que además él expuso allí que pese a que nadie se había responsabilizado del ataque, Irán manifestaba que todas las sospechas recaen sobre Israel. También el general Hossein Dejan, quien es el asesor militar del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Jamenei, emitió unas declaraciones y amenazó directamente a Israel. El general Dejan dijo: vamos a responder como un trueno a los asesinos de este mártir oprimido y haremos que se lamenten de su acción. Ahora, las palabras de este general no pueden desestimarse como si fuera una habitual retórica de los iraníes. Primero, porque anteriormente, a raíz del asesinato del general Qasem Soleimani, los iraníes responsabilizaron a Israel y ellos han manifestado siempre que la venganza está pendiente. Está bien, recordamos el bombardeo con misiles a las dos bases militares estadounidenses que borraron de la faz de la tierra en Irak. Pero el gobierno iraní allí manifestó que eso era solo una bofetada, que la venganza estaba pendiente del asesinato de Soleimani. Y segundo, hay otro hecho que nos genera suspicacia, porque después que se hizo público el triunfo de Joe Biden, los principales enemigos de la República Islámica de Irán, como lo son Israel y Arabia Saudita, han manifestado a través de los medios, declaraciones, sus cancilleres, sus jefes de gobierno, un malestar ante la posibilidad de que se retome el acuerdo nuclear y se descarte la máxima presión que le metió a Irán el gobierno de Donald Trump. Que de paso se ha dicho, allí se han filtrado algunas informaciones donde se habla en análisis internacionales que podría plantearse un ataque militar a Irán por parte de Donald Trump antes del 20 de enero que entregue la presidencia. Yo le agregaría pendiente Venezuela, alerta Venezuela, porque pudiera Donald Trump generar alguna agresión a nuestra patria antes de irse. Recuerden el análisis de los chinos que dicen que el loco anda desatado. Y los chinos presentaron al mundo un plan de seguridad especial hasta el 20 de enero por previsión a posibles agresiones. Yo diría Irán también, pero Venezuela debe estar pendiente. Esa bestia herida, dolido porque se va y la revolución se queda y Maduro se queda, antes de irse en su locura, en su obcecación por trastocar el escenario político mundial, pudiera urdir alguna agresión militar contra Venezuela. Así están las cosas en el mundo, producto de la locura de Trump, que se exacerbó a raíz de la derrota que no asume, pero la admite. Y entonces se monta en un plan. Ya observamos cómo despidió al jefe del Pentágono y trajo a este señor Miller, que declaró que su tarea principal era recoger las tropas estadounidenses en el Oriente Medio, es decir, las que están en Somalia, las que están en Irak, las que están en Libia, las que están en Afganistán,
lo poquito que queda en Siria. ¿Para qué? Para pasarle factura al complejo industrial militar. Recordemos que en el libro de Daniel Stulin, el Club Bilderberg, él establece 130 corporaciones transnacionales que gobiernan el planeta. De esas 130, 28 son estadounidenses y hay 2 sectores que gobiernan a los Estados Unidos. El cártel mafioso petrolero de la ExxonMobil, la Chevron Texaco, la Baker, la Dow Chumber y el complejo industrial militar. Es así como el cártel mafioso petrolero agarra a Irak, Libia, Siria, Yemen, Irán, Venezuela, países petroleros. El Pentágono elabora los escenarios de desestabilización, de caos y de guerra. Lo implementa el complejo industrial militar y luego cobra el cártel mafioso petrolero. Claro, en estas elecciones cada quien arrimó la brasa para su sardina, porque el complejo industrial militar es el músculo económico financiero de los demócratas. Pendientes entonces estaremos nosotros cuando asuma Biden, porque cuando los demócratas gobiernan se incrementan las invasiones y las guerras para fortalecer su músculo financiero, que es el complejo industrial militar. En cambio, el cártel mafioso petrolero de la ExxonMobil, de la Chevron Texaco, de la Dow Chumber, de la Baker, ellos son el músculo financiero de los republicanos. Y Trump se siente dolido porque él pensó que había calado en el complejo industrial militar. Así están las cosas en el escenario internacional. Quería hacer este comentario para que estemos pendientes de lo que pasa en el mundo a raíz del asesinato terrorista a este científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Hay que estar pendientes porque todos los hechos que se susciten en el escenario mundial tienen sus repercusiones en Venezuela. Pero ahora sí, entrando en materia de nuestro análisis de coyuntura, vamos a conversar sobre las elecciones parlamentarias en Venezuela, cuando estamos ya en la fase final de la campaña electoral, cerrando campañas en los circuitos, en los estados, porque el próximo domingo, 6 de diciembre, estaremos votando. Ya el ente rector electoral, el poder electoral, ha manifestado, y así dan fe los representantes de las 107 organizaciones con fines políticos que inscribieron aspirantes a la Asamblea Nacional o candidatos, que está listo el dispositivo para que el CNE cumpla con sus competencias constitucionales de manera tal de garantizar a los 20.710.421 venezolanos que estamos inscritos en el registro electoral para que ejerzamos nuestro derecho al voto y elijamos a tenor de lo que establece la Constitución de la República, la Carta de la República, el Parlamento para el periodo legislativo 2021-2025. La mesa está servida. Veamos a la presidenta del Poder Electoral en sus declaraciones sobre el tema. A pocos días del gran evento electoral, de la gran fiesta democrática que se ha convocado el país y que merece el país, le pedimos a las organizaciones con fines políticos que completen todos y cada uno de los testigos que ustedes tendrán en las distintas mesas de votación. Más de 30.000 mesas de votación se han dispuesto a nivel nacional. En las 87 circunscripciones, en más de 14.200 centros de votación. Ustedes han sido
total y absolutamente responsables, comprometidos, cooperadores. Ahora nos falta solamente completar esa participación de ustedes como testigos, porque ustedes son la primera línea de confianza de que la militancia y los electores y electoras tienen un sistema blindado y que cada voto está expresado en forma irreductible y resguardado por toda esta cadena de confianza que hemos construido. Bueno, listo el dispositivo, el pueblo venezolano preparado, la campaña electoral ha generado un efecto moralizador, un efecto contagiante en nuestro pueblo se siente en campaña. Y la derecha internacional sigue estigmatizando y satanizando las elecciones, y ellos siguen repitiendo que son ilegales. Es más, las tildan de las elecciones de Maduro o las elecciones del CNE. Ellos se olvidan que nuestra Carta Magna, en su artículo 192, establece lo siguiente, y se los voy a leer textualmente. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si las elecciones fueron en el 2015 y la Constitución en el 192, aquí está en pantalla, establece que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en sus funciones, corresponden elecciones en el 2020. Pero ellos siguen a través de esa tesis goebbeliana. Joseph Goebbels era el ministro de Información y Propaganda de Hitler, y él establecía una premisa sobre la base de repetir una mentira hasta que la gente crea que es verdad. Y ellos siguen repitiendo que son ilegales. Ahora, ¿por qué la derecha no quiere elecciones? ¿Por qué el imperialismo no quiere elecciones? ¿Quiénes son los que no quieren elecciones? Bueno, los que han utilizado el Parlamento, que se eligió en el 2015, no para ponerlo al servicio de sus competencias constitucionales, que es legislar, ejercer control político, como lo establece el 187 constitucional, y además ser el centro de debates políticos del país. No, ellos agarraron el Parlamento y lo pusieron al servicio de intereses antinacionales, antipatria. Desde ese Parlamento se urdió el plan de agresión contra la República, contra la revolución y contra el pueblo venezolano. Ellos son los que no quieren elecciones. Habrá un ciudadano venezolano, aún siendo opositor, que no haya sido impactado negativamente por la acción de ese Parlamento. Señora, señor, tiene usted que ir a votar, porque el 6 de diciembre trasciende a un hecho meramente electoral. El 6 de diciembre representa un acto de liberación nacional, un acto de soberanía, un acto de patria. Esa Asamblea Nacional se constituyó en una suerte de base militar norteamericana dentro de la patria, y el 6 de diciembre es una operación del pueblo venezolano para ir a echarlos de allí, rescatar ese poder, retomarlo y ponerlo a tenor de lo que establece la Constitución, al servicio del pueblo y de los supremos intereses de la República. Es una acción nacionalista, la gesta electoral del 6 de diciembre. Claro, ahora la derecha reaccionaria internacional, a través de sus grandes medios hegemónicos globalizados, ella sigue haciendo esfuerzos inusitados por tratar de ahora no solo de posicionar la matriz de la legitimidad, de la legalidad, perdón, sino que se van a la legitimidad y manipulan también con la legitimidad, porque dice que la legitimidad viene establecida sobre la base del reconocimiento internacional. Eso no es verdad. El artículo 5 de esta Constitución establece
que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Por lo tanto, la legitimidad de las elecciones no la da el reconocimiento de gobierno alguno. Yo lo voy a repetir, a título personal, como Pedro Carreño, me desprendo y me desligo para este comentario del PSUV. Pedro Carreño no está de acuerdo con la observación ni con la veeduría internacional, porque esos son mecanismos neocoloniales para monitorear y tutelar las democracias. ¿Por qué no hay veedores y monitores y observadores en los Estados Unidos? Porque ellos son de primer mundo. ¿Por qué España tuvo que repetir las elecciones, no hubo acuerdo en el Congreso para elegir al primer ministro y nadie se inmiscuye? Porque son del primer mundo. El mismísimo Almagro, cuando mete las pezuñas de la OEA en los asuntos internos de los países, en hechos electorales, apela a la Carta Interamericana Democrática y Estados Unidos no es miembro de la OEA. ¿Por qué no apela Almagro a la Carta Interamericana? Porque los Estados Unidos nadie lo observa. El mismo Trump dijo, no aceptamos que se inmiscuyan en nuestros asuntos internos, respeten nuestra soberanía, la que ellos no respetan a los demás pueblos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la observación internacional. Si los invita el CNE, bueno, que vengan. Y alguien los atenderá y ellos verán. Pero la legitimidad la da el pueblo a través del voto. Y entonces manipulan también. Ahora dicen que hay un plebiscito. Por si la votación es menor, o la participación, perdón, del 50%, decir que tiene que irse Maduro. Oigan lo que les voy a decir. Si votan 3 y 2 coinciden, deciden los 2 que fueron los que votaron. Porque en la democracia moderna, en las democracias de avanzada, como la venezolana, donde la Constitución establece que el voto es un derecho y no una obligación, la facultad potestativa de ejercer ese derecho la tiene el ciudadano. Por lo tanto, 21 millones de venezolanos participan el 6 de diciembre. Repito, 21 millones de venezolanos participan el 6 de diciembre. Los que vayamos a votar, decidimos que nuestra participación es ejerciendo el derecho al voto. Y los que no vayan a votar, deciden que su participación es no votando, pero todos participamos. Ahora, ¿quién decide? Los que no participaron. Así no es la regla de la democracia. Decidimos los que participemos. En lo que a mí respecta, en mi experiencia en esta hermosa campaña como candidato lista por el estado del Tamacuro, yo manifiesto de verdad y lo observo también en las redes, en los medios, en los chats de WhatsApp, de los grupos, que esto ha sido una campaña electoral hermosa, bonita, a pesar del fatídico 2020, a pesar de la pandemia, ha sido una jornada moralizadora para nuestro pueblo. Ha sido una jornada que ha levantado el espíritu nacionalista y nuestro pueblo, que lo sepan los enemigos de la patria, que lo sepa la derecha, está ansioso de que llegue el 6 de diciembre para salir de esa pesadilla, de esa noche oscura, tenebrosa, en la cual se constituyó nuestra patria después del 6 de diciembre del 2015, cuando ganó la derecha. Pero allá, al final del túnel, vemos la aurora del alba, vemos un lindo amanecer y dice 6 de diciembre. Es un amanecer de patria, un amanecer de futuro, un amanecer de esperanza. Veamos algunas imágenes de la campaña electoral allá en el pueblo Guarao y Jotarao del Delta del Orinoco.
Pero además, esta campaña, con la sabiduría popular, nuestro pueblo le colocó un aditivo especial y es las distintas manifestaciones de la cultura popular que se expresaron en el marco de la campaña. A mí, como candidato, me llena de mucho orgullo, mucho placer, me siento honrado que una agrupación musical venezolana como Un Solo Pueblo me haya regalado este video. Observemos este video que me regaló Un Solo Pueblo. Y Antonio Díaz, Casa Colma y hasta el Delta, es la cuna del Guarao que a la asamblea despierta. Que todos los tamacuros nos vamos a demostrar, que cantemos la asamblea que Carreño ganará. Con los novitos de Chávez y nuestra revolución, Pedro Carreño es diputado porque es la solución. Vota por Pedro Carreño, el de los ojitos de Chávez, en la tarjeta del PSUV. Del Tamacuro secreto como el Delta, con Pedro Carreño. Pero además de eso, representantes también de nuestra música venezolana, del joropo venezolano. Hay un amigo que lo conocen como el Caimán de la Taruga, o el Tarugo de la Caimana. Me regaló un video, me mandó este video y yo lo recibí con mucho afecto, con mucho amor. Colócame el video que me regaló el Caimán de la Taruga. Estado del Tamacuro, ya puedes cumplir tu sueño, asegurando el futuro de los grandes y los pequeños. Tienen de primera opción a un dirigente apureño, analista y triunfador, buena gente y hogareño. Ahí vemos al comandante mostrándole unos diseños. Ahora es cuando va para adelante este toro marmoleño, listo para la pelea, poniéndole mucho empeño para llevar a la asamblea el pana Pedro Carreño. Hay otro cantante de música venezolana, guariqueño, Carlos Meléndez, el cifrinero, lo conocen. Con su cifrina me dijo: Pedro, yo respaldo la revolución y te voy a mandar una canción de regalo. Esto me lo mandó Carlos Meléndez, nuestro hermano Carlos Meléndez, cantautor venezolano de El Joropo. Colócame el video de Carlos Meléndez, por favor. El novio de la cifrina de los llanos guariqueños. Les mando un cordial saludo a los grandes y pequeños. Mi gente de Tucupita, pongámosles más empeño. Apoyemos con orgullo seguro a Pedro Carreño, para que el 6 de diciembre haga realidad este sueño. Por eso es que mi cifrina está con Pedro Carreño. Mis amigas de Tucupita, todas con Pedro Carreño. Este 6 de diciembre lograremos el sueño más fino. O un hermano barinés, es como hijo mío, Carlos Urquiola. Carlito me dijo: Pedro, te mando este video para que lo promociones en la campaña. Este es mi aporte a la revolución. Colócame el video de Carlos Urquiola. Invicto del Tamacuro, vamos todos a triunfar. El voto es para Carreño, un camarada ejemplar. En la unión está la fuerza, no nos dejemos quitar. De todo el país entero la herramienta principal. En este 6 de diciembre tu apoyo es fundamental para devolverle al pueblo nuestra Asamblea Nacional. No te quedes en tu casa, vamos a participar. Pa'lante Pedro Carreño, el Delta.
igual forma, este fin de semana tuve la oportunidad de ir al municipio Casacoima a un encuentro con el sector educativo, profesores, maestros, personal docente, obreros, administrativos. Y allí un maestro de escuela, un cultor popular de Casacoima, Carlos Martínez, en el acto, me dijo, yo le traje una canción y grabamos un poquito del video de Carlos Martínez. Colócamelo allí, por favor. Y así como esa experiencia personal, todos los candidatos tienen su experiencia con la cultura popular. De verdad que ha sido una campaña hermosa, motivadora, que ha logrado generar en nuestro pueblo las condiciones para una gran movilización el 6 de diciembre. Aunque es bueno resaltar que el efecto movilizador más importante, el cual despierta ansias en nuestro pueblo de ir a votar, es la conducta antipatriótica, entreguista de la derecha y su mayoría en la Asamblea Nacional. Pero hay una persona que sí sabe de propaganda, sabe de publicidad, es el cerebro de toda esta hermosa campaña electoral. Y para ahondar en el tema de ello, voy a conversar después de la pausa con la camarada Tania Valentina. No le gusta que le digan Valentina, pero ella se llama Valentina. Con Tania Valentina Díaz, que es candidata por el voto lista nacional, es la vicepresidenta de Agitación y Propaganda del PSUV y la responsable de comunicación del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas. Tania también tiene un video hermoso con un mensaje profundo que toca la fibra de nuestro pueblo para generar también ese efecto movilizador. Colócame el video de Tania, por favor. ¿No lo tiene? Coño, muy mal hecho. Bueno, entonces, ponlo allí. Cuando estemos en la entrevista, vamos a una pausa. Al regreso conversaremos con Tania, pero nos vamos a la pausa escuchando el mensaje de orientación de nuestro timonel de la patria, nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, quien invita a todo el pueblo venezolano a la jornada cívica del 6 de diciembre. Veamos el video del compañero presidente Nicolás Maduro, vamos a la pausa y al regreso conversaremos con Tania Díaz. Que nadie se confíe. Todo el mundo a votar el próximo domingo para tener una gran victoria y ganar la Asamblea Nacional para rescatar al país, para recuperar al país. Así se lo pido a los bolivarianos, a las bolivarianas, a los patriotas, a los revolucionarios, a los socialistas, a todos, a los cristianos, a las cristianas, a los hombres de a pie, a las mujeres de a pie. Así se los pido.
Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este segmento voy a conversar con una camarada, una hermana, una amiga. Yo diría que una maestra. Tania es como una maestra para mí. Yo aprendo mucho con Tania. Tania Valentina Díaz, que además de ser la responsable de propaganda, agitación del comando de campaña Darío Vivas, es candidata. También Tania viene a buscar votos. También anda en campaña movilizada, como anda nuestro pueblo. Ahora sí, colócame el video de Tania. A mí me impactó ese video, Tania, por el mensaje que tiene el mismo. Colócamelo, por favor. Ellos necesitaban vernos en colas. Ellos necesitaban ver a las mujeres sin anticonceptivos. Ellos necesitaban cortarnos el suministro de alimentos y medicina. Ellos necesitaban atacarnos la moneda. Ellos necesitaban ponernos a depender del dólar criminal. Ellos necesitaban hacer toda la operación de contrabando que hicieron por la frontera de Colombia. Necesitaron poner las guarimbas donde aquí se asesinaron a 43 personas en el 2017. Es el sufrimiento del pueblo venezolano, el capital político de esa mafia criminal y corrupta que se apoderó de la Asamblea Nacional. Por eso, con esta misma indignación y con esta misma moral, nosotros tenemos que pararnos de aquí y buscar los votos a la revolución para que sean diputados y diputadas que trabajen por el pueblo, los que entren en ese palacio sagrado, conjuntamente con el pueblo, porque todos vamos a estar el 5 de enero entrando en la Asamblea Nacional. No queremos venganza, queremos justicia. Vota PSUV. Esa es Tania. Ahí, esa es Tania en sus candentes intervenciones en el Parlamento. Tania, vamos a una elección el 6 de diciembre. La vida nos da una oportunidad después de aquel fatídico 6 de diciembre del 2015 y estos 5 años de ejercicio de la Asamblea Nacional que lograron arrebatarle a nuestro pueblo todos los logros y conquistas de ascenso social que se obtuvieron en la revolución. ¿Cómo vislumbras tú el escenario nacional, internacional, con miras a el próximo domingo? Mira, Pedro, bueno, gracias por la invitación, gracias por ATV también. Aquí hay candidatos también de esta casa que están por ahí en la calle buscando votos porque se trata más, o sea, yo siempre digo que la elección es un momento, es sin duda un proceso electoral con todo lo que implica, campaña, enamoramiento, despliegue, pero esto es una fase más de todo el proceso revolucionario que nosotros estamos viviendo. Es muy importante porque es definitoria y porque es el reconocimiento de toda la resistencia, por un lado de toda la agresión que ha significado el Parlamento con mayoría opositora, y por otro lado de la resistencia y la heroicidad del pueblo venezolano. Entonces yo digo que es una elección que tiene varios elementos, este momento tiene varios elementos. Tiene la indignación, que es lo que me mueve a mí cuando estaba hablando en ese video, tiene la indignación de que haya venido una élite política o una élite económica, atrincherada en el espacio político, y con el mandato directo de los Estados Unidos, arrebatarnos el estado de bienestar que nosotros conquistamos todos y todas de la mano del comandante Chávez. A quitarnos, pues ellos llegaron a eso. Pero el primer día, cuando los diputados no hablan, tú sabes que el día que se instalan las autoridades, tú lo sabes bien, no hay intervenciones de los diputados. Pero Henry Ramos Alú le dio la palabra a Julio Borges para que Julio Borges dijera, nosotros traemos dos proyectos de ley de una vez, 5 de enero de 2016. La ley de amnistía esa donde se perdonaban todos los delitos ellos de corrupción, de asesinato, de guarimba, todos los delitos. Y la otra ley era la ley de propiedad de apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la cual ellos privatizaron. No son propios los apartamentos de los venezolanos. Bueno, claro, pero era una trampa. Ellos privatizaban los terrenos, le entregaban a los bancos los terrenos sobre los cuales el comandante Chávez y más nadie, y bueno, ahora el presidente Maduro construyó los edificios. Y se los entregaba a los bancos, le iban a dar a los supuestos propietarios, es decir, los residentes actuales, un papelito que firmaban con el banco, y el banco después le decía, mira, ahora resulta que el dólar subió, y tu apartamento, el terreno subió, y como el terreno subió, tu apartamento ya no cuesta eso, y tienes que ahora pagar una mensualidad que no era una ley de propiedad, era una ley de reserva de dominio hasta tanto pagar el terreno. Era una ley de arrebatarle la propiedad. Quedaba hipotecada. Y después Ramos Alú lo dijo en una entrevista, quien no la pague se la lleva.
Eso hay que recordarlo ahorita, y es muy importante recordarlo, porque hay 3 millones de familias que ahorita duermen tranquilos y tranquilas, que no tienen miedo de que nadie les venga a quitar sus viviendas, como si se lo quitaron a los trabajadores en Argentina, en España, en Colombia, en todos Los esos desahucios en modelos. España fueron catastróficos. Bueno, eso es lo que venía aquí. Si no pasa, es porque el presidente Nicolás Maduro, haciendo uso de sus facultades, dijo, esa ley es inconstitucional, la envió al Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia dijo, no va porque tú no le puedes quitar un derecho adquirido al pueblo venezolano. Pero a eso llegó primero Justicia, que ha vivido toda la vida de quitarle la propiedad al pueblo. Si no, pregúntale a los habitantes de Chacao, de Baruta, de Latillo y del municipio Sucre del estado Miranda, que han tenido que ceder sus casas por vía de la presión para ellos privatizar y convertir eso en urbanizaciones y centros comerciales. Eso te estoy hablando de una sola ley, pero es como es el ejemplo, porque nosotros vimos al comandante Chávez hundido hasta aquí de agua, ¿verdad? Buscando dignificados para meterlos después en los ministerios y meterlos en los despachos públicos y en las gobernaciones hasta que salieran con su vivienda digna. Lo vimos después en todas las negociaciones con el sector privado por esos terrenos baldíos para hacer, e hizo unas leyes. Esa ley que aprobó el Parlamento de mayoría opositora derogaba una que hizo Chávez, especialmente para eso, que es la ley de justiprecio. Y por ahí vinieron. Después de ahí, cumpliendo el mandato, yo he escuchado muchas veces a Pedro Carreño hablar de eso en la Asamblea Nacional, cumpliendo el mandato, el manual que le mandó el Comando Sur, el almirante Curtit, hizo la profesora Pascualina Curcio un trabajo fenomenal que lo vamos a estar divulgando por la radio durante todo este periodo para que no se nos olvide. Bueno, entonces empezaron, la bandera de ellos era la crisis humanitaria. Tenían que lograrla porque era la mampara, era la base para la agresión militar contra Venezuela. ¿Y tú no crees que esa agresión de llevar a nuestro pueblo a niveles de depauperación de su vida y su dignidad también no tiene unas connotaciones políticas sobre la base de que el ejemplo que le colocaban al fracaso sistémico del capitalismo eran los logros y conquistas del pueblo venezolano, y con ello entonces decían, ahí no hay logro, no hay conquista, lo que hay en aquel es vacío, lo que hay hambre, lo que hay es pobreza? Sí, ese era el discurso político, porque esta agresión tenía varios escenarios, pues tiene el escenario político, tiene el escenario diplomático, tiene el escenario militar, y tiene el fin último. Y tiene el escenario económico y el militar. El fin último, no lo digo yo, lo dijo John Bolton, en el libro que publicó, donde le descubrió todas las verdades a su antiguo jefe, Donald Trump, decía, mira, ellos querían anexarse Venezuela. Eso nosotros, los chavistas, lo veníamos diciendo, y ahorita yo creo que la mayoría del pueblo venezolano ya lo sabe. Ellos querían que esto no fuese una república, porque a ellos les interesa el petróleo, les interesa el diamante, les interesa el bauxita, les interesa el oro, todo lo que nosotros tenemos, y les interesa eso que tú dices, que no haya allá en Venezuela un ejemplo, un modelo de lo que sí se puede hacer y que no se hace en esas grandes potencias. Pero quería hablarte de la crisis humanitaria, porque eso está en el manual del Comando Sur, y la crisis humanitaria, para ellos decir que habría crisis humanitaria, tenían que mantener al pueblo en cola, tenían que atacar la moneda, tenían que subir los precios, porque manipulan el dólar, depauperan el bolívar, atacan el bolívar, y eso es lo que hace subir los precios de manera absurda, e ilógica, pero sí le hace mucho daño a la familia. Necesitaban atacar los servicios públicos, por eso es que los guarimberos de 2017 fueron a quemar transporte, fueron a quemar mercales, fueron a quemar instalaciones de seguro social, fueron a quemar espacios e instalaciones de CanTV y de los servicios de telefonía celular, es decir, todos los servicios que nosotros ahora tenemos severas fallas, tiene que ver con el ataque, y por otro lado le cortan el ingreso a la nación. Si Venezuela no vende petróleo, que le da más del 90% del ingreso en divisas, ellos bloquean PDVSA, Venezuela no puede vender su petróleo. Votando por la revolución el 6 de diciembre por los candidatos a la patria, ¿resolvemos todo eso? Claro, mira, votando por la revolución el 6 de diciembre, nosotros vamos a dar un mensaje claro, ¿no? Un mensaje claro y conjunto. Yo quise venir aquí hoy para comprometer a los diputados y diputadas que sean electos por los sectores de la oposición. Ellos tienen que acompañarnos a nosotros, después del 6 de diciembre, después del 5 de enero del próximo año, a ir a pedir, a exigir que se eliminen las sanciones contra el pueblo de Venezuela, que se eliminen las sanciones a PDVSA, que Venezuela pueda vender su ingreso principal y hacerlo. 15 millones de firmas contra el decreto y no surtió ningún efecto. Bueno, pero ahorita, mira, Pedro, los golpes morales
que es la otra parte, ¿no? Pues no nos vamos a quedar nada más hablando de esa oposición, que ya estamos claros, es la otra parte. Los golpes morales y políticos que este pueblo heroico y hermoso le ha dado a ese sistema no son cualquier cosa. El último, para ponerte un ejemplo clarito que todos entendemos, es el de la pandemia. ¿Tú sabes la derrota moral que significa para Donald Trump? Que él allá no pudo darle ni tapabocas, ni garantizarle la vida a sus ciudadanos, siendo la potencia militar más grande del planeta, siendo la potencia económica, la primera potencia económica, se dicen ellos, está disputándose el lugar con China, y no podía darle tapabocas, porque los tapabocas no se producen en Estados Unidos. Ellos todo eso lo internacionalizaron, lo producían en China, y se les enredó la vida, y bueno, por eso tienen la situación que tienen de sanidad sanitaria allá. ¿Qué hicimos nosotros aquí humildemente? Bloqueados como estamos. Bueno, lo hicimos a la venezolana, primero, que es un pueblo humanitario y solidario, y la hicimos a la chavista, porque tenemos un presidente que es chavista, ¿verdad? Y el presidente Maduro echó mano del carnet de la patria, que es una herramienta surgida por la agresión, echó mano de la organización popular que tenemos con los CLAP y con las VC y el partido y todo esto, y salimos en brigadas solidarias a buscar a los enfermos, a buscar los posibles contagios, a darle tratamiento gratuito a todos los pacientes y a contener el avance de la pandemia. Mira, decía ayer, ¿cuánto es que tiene Brasil de enfermos de COVID? Bueno, millones, una cosa que es una barbaridad. El segundo del planeta. Ajá, el segundo del planeta. Colombia tiene 10.000 casos por día. Mira, Tania. Ya tienen emergencia sanitaria otra vez. Aquí en Venezuela, humildemente, porque lo hicimos en colectivo, porque lo hicimos con trabajo de organización popular, nosotros contuvimos la pandemia. Por eso cuando allá salió el abogado de Donald Trump a decir que había sido Chávez el que manipuló el sistema para que él perdiera las elecciones, de eso vamos a hablar. Nosotros dijimos, sí, es verdad, fue Chávez. Sí fue Chávez y fue Maduro, porque el tratamiento de la pandemia le terminó de dar la estocada política a Donald Trump. Y el ejemplo de Venezuela, eso que estaba mirando aquí en el sur, nosotros humildemente, fue una estocada mortal. Por eso hay que felicitar al pueblo venezolano y sentirnos cada día más orgullosas y orgullosos de ser venezolanos y más orgullosas y orgullosos de ser chavistas. Tania Valentina Díaz, la estocada del 6 de diciembre, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia comunicacional para motivar a nuestro pueblo? No me lo respondas ahorita, vamos a una pausa y al regreso me haces tu comentario al respecto. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces, conversando con Tania Díaz. Tania, quedó una pregunta al aire y es ¿cuál es la estrategia, cuál es el plan comunicacional para lograr contagiar a nuestro pueblo de manera tal de que surte el efecto movilizador y que millones de venezolanos acudan el próximo domingo a votar? Bueno, la campaña cierra mañana, ya no podemos hacer promociones diciendo vota por tal partido, hay que cumplir la normativa. Mañana, ahorita sí. Mañana a las 12 de la noche. Tenemos que decir vota por Tania. Claro, arriba y a la izquierda en la tarjeta del PSUV, ¿no? Ha sido muy diversa, de verdad me ha gustado porque todas las opciones han tenido su oportunidad de hablar, los debates han estado muy buenos. Pero en esta fase final yo creo que hay que hablar de futuro, ¿no? Hay que hablar de lo que vamos a hacer en la Asamblea Nacional 2021, que no se nos puede olvidar que es el año del comandante Chávez, ¿no? El año de la segunda independencia, decía él, el año de la pobreza cero quería Chávez para el año 2021, y eso fue lo que vinieron a sabotear. Pero entonces tenemos que ver, primero mostrarnos en la diversidad que somos, Pedro, en esta recta final. Aquí hay candidatos, mira, el 40% son jóvenes. Ayer se reunieron con el presidente Nicolás Maduro. El 40% son jóvenes.
más del 90% son nuevos candidatos. O sea, no es que tú y yo seamos viejos, pero ya tenemos experiencia en la asamblea. Pero ahí más del 90% son personas nuevas que están estrenando, es gente de pueblo. Allá hay campesinos, hay trabajadores, hay cocineras, hay empresarios, hay cultores, mucha juventud de distinta naturaleza. O sea, en los candidatos del Bloque de la Patria, que por cierto, hay que decir, somos 554. Hay 14.000 candidatos inscritos. Y del chavismo, en unidad perfecta con los partidos del Polo Patriótico, somos solamente 554. 104 tarjetas. 104 tarjetas, exactamente. Y nada más 14 del Gran Polo Patriótico. Sí, por eso te digo, nosotros tenemos una participación muy plural, pero bueno, hay que mostrar esa diversidad. Y yo creo que nosotros, mira, yo estoy segura de que nosotros vamos a triunfar el 6 de diciembre, segura. Nunca se puede cantar victoria anticipada. Pero yo creo Hemos hecho una campaña para triunfar. Pero es que no solamente la campaña. Cuando a mí me preguntan, mira, ¿y cómo van a hacer una campaña en medio de una pandemia? Es que el chavismo nunca ha salido a la calle. ¿Quiénes han estado en los clubs? ¿Quiénes han estado en la pandemia? ¿Quiénes salieron cuando nos cortaron la luz con un sabotaje del sistema eléctrico a desmalezar y a llevar agua? ¿Quiénes salimos? Por eso es que nosotros siempre hemos estado en la campaña, es muy sencilla para nosotros, porque es el cara a cara, es el corazón a corazón en el que nosotros trabajamos permanentemente. Allá sectores de la oposición que estaban encerrados en la Asamblea Nacional y que ahora tienen que salir a darle la cara al pueblo. ¿Qué enseñanza, Tania, le queda al pueblo del 6 de diciembre del 2015 haber votado por la derecha? ¿Le queda alguna experiencia, alguna enseñanza? Yo creo que sí. Y creo que en esta etapa hay que dejar claro, tú lo hacías muy bien, cuál es la función del legislativo y por qué es tan grave lo que ocurrió en el 2015. Porque si no hubiese sido Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, él no hubiese podido ir y mandar una carta como la mandó en el 2016 a las calificadoras de riesgo a decirle, mire, no le compren los bonos a PDVSA. Compatriotas, si no le compran los bonos a PDVSA, no ingresa dinero para atender todos los requerimientos de la población. Eso ha sido lo que ha hecho esa oposición en la Asamblea Nacional. Por eso el pueblo ahora no se va a dejar arrebatar una vez más el poder legislativo, que es el poder donde se hacen las leyes, que además es el poder contralor del Poder Ejecutivo. ¿Por qué no te gusta la palabra venganza el 6 de diciembre a todos los males? Pero además es el espacio de la política. Es el espacio donde tenemos, allí es donde tiene que hacer el debate, duro, fuerte. Y cuando salgamos allí tenemos que ser un solo país y trabajar en función del pueblo que va a votar por nosotros. Porque no creo que sea venganza, pero debe haber justicia. Debe repararse el daño que le hicieron al país y al pueblo venezolano por la vía de la justicia. Está despierto, está movilizado, pero no crea que ha sido poco el daño que nos han causado. Bueno, pero yo creo que vamos a ir a votar masivamente. 42.000 muertos lleva la guerra económica. Mira, Pedro, pero si de algo sirvió tanto dolor, tanta agresión, tanta maldad, tanta crueldad con el pueblo venezolano, porque hay que ver... Es noble el pueblo venezolano. Es noble, es valiente y es consciente. Y disciplinado también. Y es consciente. Entonces yo creo que vamos a ir a votar. Con todos los daños es para que no lo echemos con votos, sino con plomo debimos haberlo sacado de ahí. Con votos. Sí, pero vamos a hacer con votos el 6. Claro. Pero esa espinita queda pendiente. Con votos, porque con votos es distinto. Fíjate, en 2017 había aquí guarimbas en la calle. Violencia terrorista focalizada, ordenada en el manual del Comando Sur. 43 personas murieron en el 2014, después en el 2017 otras tantas. Se creía que iban que podías ir yo en la calle y asaltarte a ti porque parecía chavista y quemarte vivo. ¿Y cómo se frenó eso definitivamente? El 30 de julio. El 30 de julio, con una elección popular y con el voto por la Asamblea Nacional Constituyente. Es el efecto que tenemos que lograr ahorita. Pero en esta oportunidad tiene un añadido, que es que hay sectores de la oposición que por fin, diverso, más amplia esa oposición que la oposición golpista, que por fin parece que abrió los ojos. ¿Tú crees que son demócratas y los dijeron, opositores? tienen que demostrar. ¿Tú crees en opositor demócrata? Tienen que demostrar. No, pero nosotros lo vamos a llevar, Pedro, los tenemos que llevar, nosotros y el pueblo por el camino. ¿Será que los que están participando por el camino de la reconocen institucionalidad, la democracia o son o son víctimas del G4? No van a tener otra opción. Por fuera? Lo dejaron por fuera. Y buscar un premio de consolación a ver si logran un curul. Y hay pero no son demócratas nada. Y hay algunos que se han enredado en los debates porque no saben qué decir y quieren todavía guardar las apariencias con este sector y con el otro. No van a poder.
No van porque nosotros vamos a llegar a la Asamblea Nacional como mayoría parlamentaria, otra vez el chavismo, y el pueblo legislador que ya nosotros ¿Va a haber iniciamos pacto con ellos en la durante Asamblea? 15 años, no señor, que durante 15 años nosotros hicimos el pueblo legislador. Ahora venimos con parlamentos comunales, con los parlamentos regionales que tenemos y locales, y va a ser el pueblo que va. El pueblo, mira, yo siempre me acuerdo, siempre repito el discurso del comandante Chávez en la Constituyente del 99. Él dijo, yo no quiero que sea un bufete de abogados el que me diga a mí lo que yo voy a hacer. Yo quiero que sea ese pueblo que está en la calle. Así que ustedes, constituyentes, salgan a recoger las demandas, los anhelos de ese pueblo y me los traen y me los hacemos en leyes. Y así se hizo esta Constitución, que por eso el pueblo se la sabe de memoria. Nosotros tenemos que ahora volver allá a la Asamblea Nacional. Primero, a legislar para blindarnos frente a nuevas agresiones. Yo no sé qué piensas tú y no vamos a discutir eso porque si no, no vamos a terminar la entrevista, pero los delitos de terrorismo y de traición a la patria tienen que definirse, calificarse y sancionarse de manera más precisa. Y por otro lado, tenemos que reconocer toda esta gesta heroica del pueblo venezolano. Entonces, los CLAP, el Movimiento Somos Venezuela, las brigadas de médicas, la Milicia Nacional Bolivariana, toda esa organización popular que en este momento dio un paso al frente y dijo, yo no me voy de mi país, yo voy a trabajar por el otro, y trabajando por el otro logramos sobrevivir a esa agresión que es como si nos hubiesen hecho un bombardeo pero sin bombas. ¿Con bomba? ¿Cómo que sin bomba? Bueno, pero digo, sin bombas explosivas, pues. Pero nos hicieron, es como si nos hubiesen bombardeado. Ese pueblo, para terminarte la idea, ese pueblo hay que reconocerlo y hay que reconocerlo también con leyes. Ese pueblo legislador nos tiene que decir a nosotros cuál es la ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta por la cual nosotros vamos a que esa fuerza que ya tenemos, que está organizada, que quiere a su país, que ya lo demostró, sea la fuerza productiva, la fuerza legisladora para los años que vienen? Mira, este país no lo va a parar ¿Está nadie. ansioso nuestro pueblo No, estamos en que llegue el 6 de ansiosos, diciembre? claro, estamos ansiosos que llegue el 6 de diciembre y de que llegue el 5 de enero. Y cuando llegue el 5 de enero, como dice Diosdado, un lindo amanecer. Nosotros vamos a restituir el estado de bienestar que logramos en Revolución y vamos a construir una Venezuela, Venezuela, Pedro, para la cual hemos trabajado. Eso es muy importante decirlo. Nosotros logramos ese estado de bienestar porque aquí no se nos puede olvidar lo que era Venezuela en el 2015. Nosotros teníamos un sueldo, un nivel de salario que era muy superior al de los otros países de América Latina. Aquí podía un trabajador cualquiera ir y solicitar $3.500 para irse a viajar al extranjero en el 2015. Y esa oposición, fíjate que fue 2015, decreto de Barack Obama, la oposición gana las elecciones con el tema de la agresión económica y después empiezan a cumplir paso a paso toda la agresión. Nosotros tenemos que regresar allá y blindarnos, porque para eso aquí ha habido educación para todo el mundo, salud para todo el mundo. Para eso nosotros formamos una juventud que ahora quienes salieron al exterior saben lo que es la juventud venezolana, que es una juventud formada porque de 5 universidades públicas pasamos a tener 50 y pico de universidades públicas. La juventud venezolana habla más de un idioma, maneja tecnología, tiene conciencia política, tiene educación universitaria y esa es la potencia más grande que tenemos. Súmale a eso el arco minero, que es más grande que Cuba, y que tiene hierro, bauxita, coltán, oro, además de ser la primera reserva petrolera de todo el planeta Tierra. La potencia del mundo está aquí. Y nosotros no somos ni tontos, ¿verdad? Ni vamos a echar la historia para atrás, ni se nos va a olvidar que somos hijos e hijas de Bolívar y de Chávez, para dejar perder eso y entregárselo a un gringo que después nos va a dividir el territorio y nos va a impedir pasar por nuestra propia tierra y acceder a nuestra propia riqueza. Chávez nos dejó su testamento escrito, que es el Plan de la Patria. Exactamente. Y en el primer gran objetivo histórico dice defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia. Y es lo que está en juego ahorita. Y el cuarto objetivo dice que Venezuela se tiene que convertir en una potencia latinoamericana. Vamos para allá. Claro, es que trabajamos todo eso. Nosotros veníamos en una avanzada. Porque los generadores de este daño a la República tendrán su castigo. Nosotros tenemos también una gran responsabilidad en la Asamblea Nacional porque tenemos que exigir que se revise toda esa historia, que se establezcan las culpas y que haya las acciones jurídicas de acuerdo con la Constitución y las leyes yo no estoy muy de acuerdo desde el punto de vista disciplinario con las sanciones penales. ¿Ah, no? Porque no resarcen el daño patrimonial. Una persona comete latrocinio contra el patrimonio público,
le meten 5, 10, 15 años. Ajá, y la agresión al patrimonio público, ¿cómo se rezarse? Bueno, Yo pero, creo que todos estos... no, pero hay mecanismos también. Bueno, entonces, hay mecanismos jurídicos que... debemos ir más hacia las sanciones pecuniarias. Sí. Con estos malandros que saquearon la República. Y no solo en Venezuela, en el exterior. Sí, bueno, por eso es que están ahorita saltando todas las no sé cómo llamarlo, los funcionarios, los aliados de Guaidó en el mundo. Allá acaba de renunciar la vocera que él puso. Vamos a buscar hasta debajo de las piedras. Claro, pues fíjate, esa señora que renunció ahora, que se llama Vanessa Newman. Ajá, que renunció, embajadora en el Reino que era Unido. Supuesta embajadora en el, ella tuvo un rol protagónico en el robo de las 31 toneladas de oro que le quitaron al pueblo venezolano. Pero es que están cobrando su comisión y no se la han dado. Bueno, ahora ella dice que renuncia, lo que tú dices, la renuncia no borra. Pero estando allá en todo el lo que Reino hizo. Unido, estaba de acuerdo con que le entregaran Guyana. El Esequibo. Con Sí, el no, entrega el aquí Esequibo. yo creo que está todo cantado. Es decir, el pueblo venezolano en su mayoría, y ojalá el pueblo... ¿Cuántos diputados vamos a sacar nosotros el 6 de diciembre? La mayoría... Usted es miembro del Comando Nacional de Campaña de Darío Viva. ¿De cuánto estamos hablando? La mayoría... Con más de 200 tenemos mayoría calificada, 2/3. La mayoría necesaria para... Más de 200 diputados. La mayoría necesaria para lograr el objetivo político. El del Tamacuro vamos a cumplir. El Tamacuro elige 6 Ajá. y una indígena, y nosotros le vamos a entregar la revolución, a la patria, esta esperanza y al futuro, los 7 diputados. Bueno, yo soy candidata a lista nacional, tengo que decirlo antes de que termine la entrevista. Cilia Flores, Iris Varela, Jesús Faría, Diosdado Cabello, María León, Marelis Pérez, Asia Villegas, por nombrar a las mujeres, Juan Simón Primera, todos somos candidatos lista nacional, que es una innovación en estas elecciones. Nuestros nombres no van a aparecer en el tarjetón. Ustedes votando por la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, arriba y a la izquierda, donde están los ojitos de Chávez, nos eligen a nosotros como candidatos de lista nacional, que es una innovación acordada con los sectores Innovación de la... estamos viviendo, un militar del 4 de febrero entrevistando a una periodista. ¿Qué te parece? Entonces, estamos en revolución. En revolución, Estamos en así revolución. es. Tania, un mensaje final. Bueno, mira, yo quiero hablarle a todo el pueblo venezolano, pero principalmente a las mujeres. Nosotras que somos las custodias del amor del hogar, que somos las que guardamos la casa. Venezuela es nuestra casa y ha sido atacada. Tenemos una herramienta para defenderla, que es el voto. Así que vaya a votar. No le gustan los 9 partidos del Gran Polo Patriótico, vote por otro, pero preferiblemente vote por los partidos del Gran Polo Patriótico, preferiblemente por el Partido Socialista Unido de Venezuela, porque hemos sido quienes hemos estado aquí hombro a hombro, codo a codo, con el pueblo venezolano, atendiendo esta emergencia y los que vamos a estar para construir esa Venezuela que todos merecemos. Así que el 6 de diciembre, bien tempranito, nosotras nos levantamos y levantamos a todos los demás. Vámonos a votar, que es un deber con la patria. Venezuela va a salir adelante. Saldremos adelante, así que todos el domingo 6 de diciembre, tempranito, a las 4 de la mañana, repicarán las cornetas y redoblarán los tambores de la Diana Carabobo, anunciando un lindo amanecer de patria, de futuro y de esperanza. Así es. Y este programa llegó a su final. Tania, gracias por acompañarme. Gracias Pedro, te deseo suerte, vale, del Tamacuro. Rumbo a la victoria del pueblo venezolano, nuestros hermanos Guarao y Jotarao. Buenas tardes y gracias por la atención. What?